Director del CENTIU. Para quienes no lo saben, el CENTIU es el Centro de Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de la Universidad Veracruzana. Él es médico, psiquiatra, especialista en adicciones y cuenta con más de 30 años de experiencia en este campo y más específicamente en el campo del tratamiento de las adicciones. Ha colaborado en diversos proyectos relacionados con la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, dirigiendo y participando en proyectos en diversas instituciones nacionales e internacionales, tales como la FEMESCOT, la FLAC, la CONADIT, la CICADOEA, la UNODC, entre otras. Es docente e investigador en el Instituto de Ciencias de la Salud y desde ahí ha implementado estrategias muy valiosas para el cuidado de la salud mental de los estudiantes, como la que hoy nos comentará. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tiene una agenda muy complicada. Sí, sí, pues Sí, te escuchamos. ahí me escuchan bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto participar con ustedes. Y bueno, pues veo algunas caritas y algunos nombres bastante conocidos, para quienes el tema pues no va a ser nuevo en lo absoluto, porque están conmigo en este barco y saben cuál es el planteamiento. Entonces, pero bueno, pretendo hacer una reflexión al final justamente sobre la incidencia. Esto no es un estudio, esto más bien es una propuesta en realidad. La incidencia que pudieran tener los grupos de ayuda mutua en el tema de la prevención primaria, eventualmente, ¿sí? Aunque ciertamente ya estamos hablando de una población, la población universitaria, en donde pues muchas veces más tenemos que hablar de prevención secundaria, ¿no? Como muestran en general los datos de Reviva a lo largo de los años, pero bueno, estos datos, por cierto, los datos de Reviva, fue una fuente muy importante para diseñar una estrategia que pudiera ser, digamos, novedosa en el afán de abarcar a más población de estudiantes, porque ciertamente estábamos en su momento y estamos en presente todavía muy preocupados por la salud de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. O sea, el tema de las secuelas de la pandemia, pues es algo que se viene prolongando, ¿sí? Y así como en su momento Percíbete detectó este incremento respecto a la medición anterior en temas de ansiedad y depresión, pues es algo que no paramos de constatar todo el tiempo, ¿no? O sea, son muchos casos, la demanda de atención psicológica es muy alta, el tema de la ideación suicida es un tema pues que también se incrementó definitivamente y que persiste, ¿no? O sea, yo creo que hace mucha falta estudiar todavía qué pasó desde el punto de vista digamos, del desarrollo neuropsicológico, psicológico, psicoemocional en los jóvenes que tuvieron este impacto tan fuerte, ¿no? En términos emocionales, ¿no? Desde luego, entendemos en parte esto, ¿no? O sea, sabemos que hay poblaciones dentro de los mismos jóvenes que son más vulnerables, ¿no? Las mujeres, la comunidad LGBTI más, eh, jóvenes, esto es algo que amerita mayor estudio, pero yo creo que los jóvenes que migran por estudios también son una población que tiene una vulnerabilidad particular, ¿no? Los que no son de la ciudad donde viven, sino que son originarios de alguna comunidad, y algunos de estos jóvenes, particularmente los que están en los primeros semestres de la carrera, pues prácticamente salieron del encierro en su casa a una ciudad y a un lugar y a convivir con personas pues, que ni siquiera conocían, ¿no? Entonces, sí creo que hay una serie de fenómenos ahí que todavía tenemos que estudiar más a fondo. Y bueno, justamente los grupos de ayuda mutua surgen como una alternativa, digamos, para ampliar la cobertura, para poder incluir a más estudiantes en una modalidad de ayuda y poder, digamos, acompañarlos, cobijarlos, incluso como un lugar de observación posible
hacia sus sintomatologías, hacia sus estados emocionales, etcétera, que de alguna manera contuviera y que hiciera más accesible el tema de la referencia a servicios especializados, ¿no? Ese fue el planteamiento, es un planteamiento que partió de la base de invitar a ciertos sectores básicamente de la población académica, sobre la base, y bueno, creo que me voy a permitir compartir la presentación. Ahí se ve. A ver, la voy a tratar de agrandar. Si le Sí, pones formato, ya está en formato de presentación, muy bien. ok, muy bien. Entonces, bueno, voy a exponer, sí, también sé que hay personas que no han escuchado este planteamiento y que probablemente, pues, para ellas y ellos sea, digamos, algo relativamente novedoso. Y para quienes no es novedoso, que insisto, veo a varias compañeras, sobre todo, quizás algún compañero, pues también yo agradecería mucho el comentario que tengan a bien realizar en su momento, ¿no? Eh, bueno, el concepto de la ayuda mutua es evidente, pero partimos de la base de que es una condición natural del ser humano, ¿sí? Esto se da en la vida cotidiana, se da en la familia, se da en el vecindario, se da en el barrio, se da en diferentes ámbitos, se da entre los grupos y las redes de amigos, etcétera, ¿no? Básicamente es verbalizar, es compartir situaciones, en este caso, que preocupan, muy importante en un clima de aceptación incondicional, con un efecto catártico de alivio del malestar emocional. O sea, yo creo que muchas personas, muchos chicos, chicas, tienen una enorme necesidad de ser escuchados, ¿sí? Y muchas veces ya, digamos, con la sola escucha, eh, hay un alivio, ¿no? Que permite, digamos, sabemos que no va a ser suficiente, pero por supuesto que es la llave de oro que abre las posibilidades de ayudas más a fondo, ¿no? En el mundo tenemos antecedentes de grupos de ayuda mutua, más allá de esta ayuda mutua informal, cotidiana, que se da, pues hay experiencias muy importantes, ¿no? Alcohólicos Anónimos, desde luego, es una agrupación que cambió un poco la evolución o la mirada que se tenía hacia el alcoholismo. Creo que se quitó la presentación, ¿verdad? ¿O la siguen viendo? Ah. Se sigue viendo, doctor. Pues el que no la veo soy yo, no sé qué hice. Y ya no tengo mi. A ver. Permítame, por favor. Ahí está, ¿verdad? Sí, solo falta ponerla en modo presentación. Sí, sí, permítame un tantito porque eso es lo que ya no veo. ¿A dónde está? Ya, aquí está. Ok. Entonces les decía yo eso, ¿no? Alcohólicos Anónimos de 1975 es una agrupación pues que rompe con muchos prejuicios en términos de lo que era el alcoholismo y que permite la asociación de personas que comparten el mismo problema o un problema similar, porque después esto se va extendiendo a adicciones de otra naturaleza o con otras sustancias psicoactivas, ¿no? No se limita nada más al tema del alcohol, ¿no? Un modelo que tiene cierta inspiración en Alcohólicos Anónimos, pero que tiene cambios metodológicos importantes, es la comunidad terapéutica. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de participar en una comunidad durante muchos años aquí en Jalapa, justamente, y bueno, sí, en la historia de la comunidad está, digamos, el antecedente de la ayuda mutua entre pares como un elemento muy importante. Nada más que, como les digo, la metodología cambia bastante y el tipo de estrategia que se utiliza en las comunidades terapéuticas, por lo menos en algunas que yo conozco, es justamente la formación en círculo y el círculo considerado como un espacio muy privilegiado para compartir y para retroalimentar a otros, ¿no? Entonces, eso también creo que es un antecedente importante.
Hay un terapeuta existencial que se llama Yalom, Irving Yalom. Es una persona que entiendo que todavía vive, ya muy mayor, pero que señala algunos factores terapéuticos digamos, que ayudan a generar cambios. Y bueno, sobre todo, digamos, pues buscando una base ya más cercana a nosotros en términos de salud como tal, la Organización Mundial de la Salud, dentro del concepto de atención primaria y posteriormente, el concepto de atención primaria es de la década de los años 70, y en su momento establece la necesidad, la utilidad de establecer grupos de ayuda mutua en el primer nivel de atención, ¿sí? Y es una estrategia que algunos países han desarrollado de manera importante. No veo que tenga tanto desarrollo en México, aunque sí en el sistema de salud uno encuentra a veces grupos de diabéticos o grupos de diferentes personas que se apoyan, pero ciertamente donde hay mucho desarrollo es en España, ¿no? Entonces, mucha de la inspiración de esto viene de estas, eh, digamos, ¿cómo les llaman? Autonomías, regiones autonómicas españolas, en donde hacen sus planteamientos y esta bibliografía es algo que está disponible, ¿no? Entre los factores de Yalom, algunos que plantea aquí, digamos, digamos, tendrían el efecto justamente de provocar cambios, provocar, digamos, eh, avanzar a las personas dentro de esto, pues un poco la esperanza y la universalidad, ¿no? Esta universalidad relacionada con el hecho de que en los grupos ocurre este fenómeno que a veces uno piensa en el aislamiento, en la soledad, etcétera, que el problema que uno tiene es único, es que nadie lo va a comprender, genera a veces mucha vergüenza el sentir ciertas cosas, y algo que ocurre en los grupos es que simplemente el ver que otras personas tienen problemas, si no idénticos, similares, genera un enorme alivio, ¿no? El altruismo en el sentido de poder ayudar a otros, que también tiene un efecto benéfico, desde luego. Algo muy importante y que va teniendo un poco que ver más con el tema de la prevención de adicciones, por ejemplo, el poder socializar mejor, el poder comunicarse mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar, tener un lenguaje emocional referido a uno mismo en primera persona, ¿no? De hecho, es algo en lo que se insiste mucho, en poder ponerle nombre a las emociones y poder compartirlas desde ahí, ¿sí? El modelaje que se da entre unos y otros, justamente para comunicarse fundamentalmente, el efecto catártico, que es muy importante, y que en un momento dado una catarsis en un contexto grupal de aceptación y de respeto, pues tiene mucha fuerza, digamos, ¿no? El hecho de desarrollar cohesión o pertenencia, ¿sí? Yo creo que uno de los grandes temas actuales, bueno, siempre históricos en la historia de la humanidad, pero ahorita quizás sea esto, ¿no? O sea, a veces las personas tienen muchas dificultades para encontrar pertenencia a algo, ¿sí? O sea, como que algunos contextos que antes tenían muchísima importancia, vamos a suponer la religión, por ejemplo, ha perdido presencia, sobre todo entre la gente joven, y a veces no se encuentra esta pertenencia, ¿no? De hecho, pues en la Universidad Veracruzana siempre tratamos de que los jóvenes desarrollen pertenencia a partir de símbolos comunes, de objetivos comunes, de una serie de estrategias, porque la pertenencia es algo que es fundamental y en este caso pertenecer a un grupo, formar parte de un grupo, me parece que también es importante, ¿no? Y desde luego la empatía, que también es una herramienta poderosa, ¿sí? Poder, digamos, ser empático con las personas, y pues eso sabemos que también desde el punto de vista de Rogers, de la psicología humanista, es muy importante, ¿no? Y aquí nos lo dice él mismo, ser empático es ver el mundo a través de los ojos de otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos, ¿no? Porque muchas veces, cuando, cuando digamos, pretendemos que estamos comprendiendo a alguien, lo vemos a través de nuestros propios parámetros, de nuestra propia mirada,
en algún grado creo que es inevitable también, pero sí realmente el tema de ponerse en los zapatos de otro es, pues, tratar de entenderlo en su totalidad y esto implica, desde luego, una escucha muy activa, ¿no? Entre otros elementos. Ok, entonces hablando de la ayuda mutua en el campo de la salud, del primer nivel de atención, como yo les decía, en 1978 arranca esto y en 86 se sentaron las bases para desarrollar los grupos de ayuda mutua, ¿sí? En una conferencia que hubo en Ottawa, Canadá. O sea, que es un tema que ya tiene algunas décadas, pero que me parece a mí que no se ha desarrollado lo que tendría que desarrollarse, ¿no? Y en el caso de la salud, justamente los grupos tienen estos objetivos. Eh, favorecer el empoderamiento de los usuarios de los servicios de atención primaria, ¿sí? Eso, el tema de empoderarse, de sentirse más, digamos, más dueños de sus actos, de sus decisiones, eh, es fundamental, ¿no? También, de alguna manera, reducir la derivación a atención especializada. Esto, pues, es lo que todos deseamos en algún momento, porque no hay atención especializada que se dé abasto. O sea, necesitaríamos verdaderos ejércitos de psicólogas, de psicólogos, y pues en ningún lado las hay, ¿no? Hoy hablaba yo con gente de la Universidad Iberoamericana de México, justamente porque han tenido algunas conferencias en materia de prevención de adicciones, y también me decían, es que aquí el equivalente del CENDIU, allá, le llaman como clínica de bienestar, le llaman. También están saturados. La consulta psicológica tiene una demanda muy fuerte en todos lados, ¿no? El otro día leía yo una estadística del Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde se hablaba más o menos de que la recomendación sería, y a lo que ellos querían llegar, era una psicóloga o psicólogo por cada 1,000 habitantes, ¿sí? En la Universidad Veracruzana estamos más o menos en razón de una o uno en promedio por 4,000 todavía. O sea, realmente sí necesitamos también fortalecer esa plantilla, desde luego, ¿no? Entonces, digamos, dejar la atención especializada para patologías más graves, tanto la psicoterapia especializada como la consulta psiquiátrica, que también es algo que se ha incrementado mucho, ¿sí? Y tener, digamos, menos consultas, menos medicación, idealmente en el primer nivel de atención es lo que se busca, ¿no? Trabajar más a partir de prevención primaria, justamente, o prevención secundaria, para disminuir un poco la incidencia de, este, de problemas de salud, ¿no? O retrasarlos por lo menos, ¿no? Y este tema, ¿no? Fomentar la autorresponsabilidad en la salud, ¿sí? Este, estos puntos me llevan a recordar un programa del que pronto ustedes van a tener noticias, quienes están en la Universidad Veracruzana, y es un programa que están diseñando desde el SAISUB, que está muy enfocado. Siempre han tenido acciones, pero creo que ahora quieren todavía enfatizar más las acciones de prevención primaria y secundaria en salud en general, no específicamente en salud mental. Bueno, dentro de los factores que nosotros hemos detectado como de riesgo entre la población estudiantil, sabemos, algunos datos están realmente sustentados, insisto, por ejemplo, en los datos de Reviva, como es el hecho de que las mujeres tienen mayor prevalencia de problemas depresivos y ansiosos, también los integrantes de la comunidad LGBT, o que se consideran dentro de esta condición. Eh, también hemos visto que, digamos, tener alguna discapacidad puede ser un factor de riesgo, ¿no? En realidad, como se entiende actualmente, la discapacidad psicosocial es básicamente como los diferentes problemas de salud mental o las diferentes condiciones del neurodesarrollo. Y dentro de esto, por ejemplo, chicos que viven con trastorno autista en un momento dado, pues ciertamente son vulnerables, ¿no? De hecho, es una población que estaba bastante invisibilizada, ¿no? Y pues actualmente sí se está visibilizando mucho y requieren también una atención muy específica y ajustes importantes
inclusive de tipo didáctico, de tipo pedagógico, ¿no? Y bueno, evidentemente que el consumo de cualquier sustancia psicoactiva siempre es un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del suicidio, justamente, es muy clara la asociación entre mayor prevalencia de intentos de suicidio o incluso de intentos consumados y el abuso del alcohol, ¿no? Muy especialmente en población joven, esto está bien estudiado y bueno, pues es evidentemente que va a ser un factor de riesgo muy importante, ¿no? Eh, en cuanto a la metodología de los GAM, pues es eso, ¿no? Básicamente, como decía hace un momento, los miembros del círculo participan, habla de aquello que les molesta, que les inquieta, que les preocupa, digamos que está formando parte de su presente, ¿sí? La empatía es muy importante, el escuchar a otros, el escucharse cada quien a sí mismo, compartiendo su experiencia, ¿no? Hay veces que hay problemas que no tienen una solución y que no se los van a aportar los grupos de ayuda mutua, pero bueno, pues de alguna manera es aceptar los problemas y ver dentro de lo posible, es decir, cómo se puede vivir con ello y lo que el grupo hace en estos casos básicamente es acompañar, ¿no? El facilitador pues se encarga de todo esto. Realmente creo que la mejor palabra para describir al facilitador es esta, justamente, porque la idea es que los grupos puedan, digamos, en alguna medida ser, entre comillas, un poco autónomos, en el sentido de que la metodología de compartir se va dando de manera espontánea y que en esa medida el facilitador como tal solo modere las sesiones, ¿no? Pero esto implica, digamos, un trabajo de sistematización, de educación a los chicos, etcétera, pues que realmente yo creo que todavía estamos un poquito lejos de obtener, ¿no? Claramente un GAM no es ninguna de estas cosas, no es una terapia de grupo, porque una terapia de grupo implica un profesional de la salud mental entrenado en grupos, justamente, y aquí hablamos de facilitadores, que son básicamente docentes y tutores de diferentes disciplinas que se entrenan en la metodología de los GAM, ¿no? Entonces, no le podemos llamar a esto terapia de grupo. Tampoco es una reunión de amigos en donde pues, se puede chismear y se puede hablar de cualquier cosa, y tampoco es un espacio de debate, ¿no? Esto es muy importante porque son principios fundamentales que pueden dar al traste con un grupo cuando se enfocan en alguno de estos aspectos, particularmente en el tema de los debates, que pues bueno, temas para debatir hay muchos, pero no es el lugar, ¿no? Esto como parte de la educación emocional, digamos, hablar en primera persona, que es algo en lo que siempre hay que insistir mucho. Desde luego, una condición para chicos que consumen sustancias psicoactivas, una condición es que no asistan al grupo bajo la influencia de ninguna sustancia psicoactiva, ¿sí? Debe evitarse cualquier tipo de violencia. La participación es muy importante, pero es libre al final del día. Y los valores del grupo, ¿no? Que tienen básicamente que ver con lo que hemos venido diciendo, ¿no? La empatía, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, es fundamental, ¿no? Seguimos estos, no emitir juicios sobre las personas, también como digamos, una actitud que necesita permear a toda la comunidad universitaria y pues que también trabajamos mucho sobre esto, es el tema de la inclusión. Y aquí hablamos de diferentes variables o de diferentes condiciones, ¿no? Personas en situación de discapacidad, eh, una visión de género, diferentes orientaciones sexuales o identidades también de género, etnicidad, etcétera, ¿no? Los temas que son prioritarios para la universidad están contemplados aquí, ¿sí? Desde luego, muy importante, y de hecho, el lema final de los grupos es ¿no? O sea, cada sesión se dice lo que en grupo se dice, en grupo se queda, ¿sí? El respeto es fundamental, evitar hablar de otros cuando no están en el grupo, y desde luego evitar hablar de temas controversiales, entre otros política y religión, pues porque no es el espacio adecuado, ¿no? Y realmente estamos ahí para otra cosa, ¿sí? Bueno, lo que les decía de los valores, aquí están plasmados, ¿sí? Respeto, responsabilidad, honestidad, participación voluntaria y activa, confidencialidad, reciprocidad, compromiso individual de cambio y constancia, ¿no?
Este es un aspecto con el que en general yo creo que estamos batallando mucho, como para tener una asistencia más regular, ¿sí? La realidad es que hay chicos que van y a lo mejor que van una, dos veces y luego dejan de ir y ocurre que pues realmente para tener resultados pues sí hay que ser constantes y sí hay que tener un tiempo determinado que en algún momento hemos pensado que mínimamente tendría que ser como de 3 meses, ¿no? Bueno, esto es una frase de Fromm, ¿no? Que habla justamente de conocer a las personas y cómo a partir de ahí eh, podemos acercarnos a los demás, ¿sí? Generalmente, muchas veces estamos en los aspectos superficiales, pero realmente conocer a alguien en toda su dimensión, con sus preocupaciones, con sus dolores, etcétera, pues es algo que nos puede acercar mucho justamente cuando somos empáticos, ¿no? Esto es la filosofía de los GAM y básicamente pues habla de del trabajo que se hace, ¿no? Compartir, escuchar, estar dispuesto a abrirse, la empatía, el respeto, ¿sí? Todo esto que he venido mencionando, pero se plasman en una declaración que es importante leer al inicio de los grupos, ¿no? Y la idea es que los grupos sean no muy grandes, ¿no? O sea, ya quisiéramos estar llegando a 10 o a 12. En general, los grupos que se han conformado suelen ser más pequeños, salvo algunas excepciones que vale la pena estudiar y visibilizar muy específicamente para ver qué pasa ahí, que la asistencia y la constancia es un fenómeno más frecuente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con, digamos, alguna insistencia o alguna presencia del maestro, del tutor, que empuja estas decisiones de los alumnos y que en un momento dado está pendiente de este tipo de cosas dentro de una concepción de la tutoría que se amplía un poquito más allá de los aspectos académicos y que se vincula también con el bienestar de los alumnos, ¿no? El bienestar general, ¿sí? Esto, de repente hay personas que dicen eh, que, bueno, la función sustantiva obviamente de la universidad es la educación, pues es clarísimo, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, sin salud y específicamente sin salud mental, pues no podemos hablar de mucho. Es decir, un chico que está en condiciones de ansiedad, de depresión, etcétera, no puede con la escolaridad, ¿no? Y sí les platico algunas cuestiones que se están visualizando dentro de eh, lo que dicen los estatutos, que son ya bastante antiguos, ¿no? Tienen más o menos 15 años, son antes de la pandemia. La realidad ha cambiado muchísimo y hay de pronto que tomar en cuenta algunas realidades para poder adaptarlos a lo que se está viviendo, ¿no? Bueno, los grupos están diseñados para atender una serie de problemáticas. Aquí vienen señaladas la inestabilidad, los sentimientos de soledad, problemas con la pareja, ansiedad, crisis existenciales o vocacionales, muchos chicos que no saben si eligieron bien la carrera, que están muy indecisos, etcétera, ¿no? Situaciones de duelo o tristeza que se vienen arrastrando desde la pandemia, eh, deseos de conocerse mejor a través de la interacción social, puede ser una buena razón, y dificultad en habilidades de socialización. Entonces, un poco estos temas van anotando o van, digamos, señalando un poco cierto carácter de prevención que pudieran tener en el tema de adicciones, ¿no? Bueno, finalmente, eh, esto está tomado de un material del UNAM, ya no puse la referencia, perdón, en donde pues muchos de ustedes están muy familiarizados con los factores de protección y los factores de riesgo para las adicciones. Y en un momento dado yo hacía un análisis de aquellos puntos que pudieran, sobre los que pueden incidir los GAM y que estarían justamente en la línea de proteger, ¿no? Y miren ustedes, aquí sí vemos, sobre todo, digamos, del lado derecho, ¿sí? Veríamos algunos puntos, por ejemplo, eh, ciertas aptitudes sociales, ¿sí? Habilidades de resolución de conflictos que están muy ligados con la asertividad, con la capacidad de utilizar la palabra para arreglar los problemas, con la empatía, ¿sí?
con la conciencia o el reconocimiento del valor personal, porque también pues la autoestima es un aspecto que se trabaja dentro de los grupos, ¿sí? Este es un tema, digamos, también que me parece que es propio de la adolescencia y que también está muy vigente actualmente, y es esta necesidad de inmediatez, vamos a decirlo, que cuando no se da genera mucha frustración el que las cosas sean enseguida, de manera inmediata, y tener mucha dificultad para postergar satisfacción, ¿no? Yo creo que esto es algo que está más ligado, digamos, al desarrollo de la personalidad y que en un momento dado, evidentemente que puede ser un factor protector muy importante, un buen desarrollo de la tolerancia a la frustración, un incremento de la tolerancia a la frustración. Sí, estos son algunos de los aspectos concretos que me parece que los grupos de ayuda mutua pueden trabajar en una población en donde de manera no muy explícita, digamos que, bueno, que esencialmente no están especialmente dirigidos a a chicas que tengan problemas con el consumo de drogas, pero que de repente se pueden presentar en los grupos también. Y que ahí lo que sería importante en algún momento dado, estar muy pendientes, muy atentos a la posibilidad de detectar este tipo de situaciones para hacer la referencia a lugares más especializados, ¿no? Les comento que yo en algún momento abrí un grupo de ayuda mutua específicamente dirigida a chicos consumidores. Esto fue el semestre pasado, ¿sí? Tuve las mismas situaciones que se presentan en general de los GAM genéricos, asistencia irregular, etcétera. Pero bueno, por lo menos un producto importante de ese grupo, un chico al que yo le comenté en realidad desde el principio, ¿no? Tú eres candidato a tratamiento residencial, porque eso es muy importante, ¿no? Hay poder identificar que algunas personas la tienen muy difícil para el consumo o para generar cambios de otra naturaleza ambulatoriamente, o sea, porque la adicción está muy asentada, ¿no? Y en el caso de este chico, bueno, finalmente hoy está en Fundación Casa Nueva desde la semana pasada y es algo pues que genera esperanza. Y eso, como les digo, sí es de pronto algo que se puede detectar en los grupos, ¿no? Yo creo, y aquí hay varias compañeras, ¿no? No sé, algún compañero también, pero compañeras de varios que han tomado la capacitación en grupos, que incluso digamos, buscado abrir un grupo en algún sentido. Eh, a ver, ¿qué dice aquí Jonathan? Que no. A ver, aquí voy a ver algunas observaciones.